La búsqueda principal de una experiencia con psicodélicos es llegar a una experiencia mística. Y aquí es donde se viene súper complicado el asunto. ¿Qué es místico? Exacto. Esa es la complicación del asunto, ¿no? Lo que pasa en los 50 es justo lo que no queremos que pase ahorita con este nuevo boom de psicodélicos. Y es que salgan completamente desregulados, sin saber qué son, cómo se usan. Decidí abandonar la arquitectura al mismo tiempo que mi matrimonio y caí en una depresión fuertísima, resistente a tratamiento. Y una de las soluciones que busqué para ayudarme fue esta idea de los psicodélicos, ¿no? ¿La terapia convencional te funciona? Claro que sí. De hecho, este enfoque de terapia asistida con psicodélicos se dirige mucho a eso. Estamos utilizando las enormes beneficios y herramientas que la psicología ha proveído. Justo es eso, es un plus. Gran parte de lo que hago habla de eso, ¿no? De toda esta resistencia con la que hemos crecido hacia el dolor. No vivimos en un mundo donde se permite doler. Vivimos en un mundo donde continuamente estamos reprimiendo nuestras emociones. Completamente, todo el tiempo. Y en parte es funcional, porque si no, imagínate que alguien se te cierre en el coche y continuamente quieres bajarte y agarrarlo a golpes y lo reprimes, ¿no? Y continuamente estamos manteniendo estas emociones, sin embargo hay otras que nos dicen es que estas hay que abrirlas, hay que vulnerabilizarlas y ya estamos dentro de un tren de vida donde continuamente vamos reprimiendo nuestras emociones, ¿no? Nos vamos autolimitando. La idea es volver a aprender a sentirlo todo. En este episodio conversamos con una mujer cuya trayectoria rompe con las estructuras tradicionales. Abogada por formación e interiorista por vocación, mamá de 4 y actualmente enfocada en procesos de sanación y expansión de conciencia a través de la psicoterapia asistida con psicodélicos. A lo largo de la conversación, exploramos temas como la psicoterapia transpersonal, la neuroplasticidad y cómo las terapias asistidas con psicodélicos no buscan reemplazar la terapia tradicional, sino complementarla desde un enfoque serio, ético y basado en evidencia científica. También abordamos la historia de la censura de estas sustancias, el impacto político que tuvo Richard Nixon en su prohibición y cómo investigadores pioneros como Stanislav Grof y Albert Hofmann ayudaron a abrir el camino hacia una nueva comprensión de la conciencia humana. Reflexionamos sobre la represión emocional en la sociedad actual, los tabúes alrededor de las drogas legales e ilegales, la regulación de estas sustancias y la importancia del contexto, el acompañamiento profesional y la evaluación clínica para su uso responsable. Hablamos sobre alternativas de exploración de conciencia como la respiración holotrópica y cómo hoy más de 300 universidades en Estados Unidos y Europa están estudiando científicamente estos temas. Sin más preámbulo, te doy la bienvenida a este tercer episodio de Construyendo Pensamiento con Raquel Amiga. Raquel Amiga, bienvenida al podcast. Hello. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti. Raquel, me gustaría que nos platiques quién es Raquel Amiga. Cada que platicamos puedes hablar de un tema o de otro. La multifacética es... Cuéntanos. Bueno, yo estudié Derecho en la Ibero. Empecé como abogada un poquito mi carrera. Ejercí poco. Poco después, por circunstancias de la vida, no se ajustaba muy bien a lo que quería en ese momento. Quería también tener familia. Así que... Al mismo tiempo que inicié mis estudios en arquitectura, inicié un despacho de arquitectura y estuve 2 años en todo lo que es decoración de interiores. Y bueno, estamos aquí porque después de eso y de un cambio de vida muy importante para mí, decidí abandonar la arquitectura al mismo tiempo que mi matrimonio y caí en una depresión fuertísima, resistente a tratamiento. Y una de las soluciones que busqué para ayudarme fue esta idea de los psicodélicos, ¿no? Y, ojo, me costó muchísimo trabajo desde el bagaje cultural en el que vengo, poder aceptar esto como medicina. Lo veía como así como algo a lo que le tenía mucho miedo. Así que hice una investigación muy profunda antes de hacerlo. Lo hice y pude vivir en carne propia lo duro, pero también la maravilla y cómo me ayudó a salir adelante. Así que, pues, inmediatamente después de eso, empecé con estudios más formales en lo que hoy se llama terapia asistida con psicodélicos, que es un poco un enfoque distinto hacia los psicodélicos, donde estamos hablando más desde la ciencia, desde universidades, investigaciones científicas, o sea, un poco transformar ese lenguaje a algo más occidental que nosotros conocemos. Antes de seguir con el tema de psicodélicos, que ahorita estaremos hablando de eso, platica un poquito
¿cuándo fue la primera vez que sentiste algún problema emocional? Mucho antes de que... Mira, Gaby, normalmente caminé con ellos toda mi vida, desde muy pequeña. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste algo, que dijiste algo siento? Algo no. Algo no está bien conmigo. Yo creo que como desde los 12 años. ¿Qué sentiste? Pues era como, creo en ese momento, tristeza, frustración, emociones que justamente no supe manejar mucho tiempo. Siempre he estado en un trabajo personal, más de 25 años, en distintos tipos de corrientes terapéuticas. Siempre me ha interesado mucho el estudio de la mente. Mucha experiencia cercana con adicciones, durante mucho tiempo también. Y bueno, no era muy ajeno, ¿no? Lo que estudiaba en esta psicología, aunque hay cambios importantes. En general, en este ambiente médico, estamos apoyando con psicoterapia transpersonal, que no es exactamente igual que la psicoterapia clásica, tiene sus connotaciones diferentes, pero ha sido como un mundo muy maravilloso, porque lo que tiene la psicoterapia transpersonal es que incluye de alguna manera en el tratamiento la espiritualidad. Antes de llegar a ese punto, me gustaría que me platiques un poquito. O sea, llegaste a los 12 años, sentiste algo, ¿no? Y para cuando llegó el momento que diste el brinco de empezar a hacer este tipo de terapia, ya es pasando tus 30, ¿no? Claro. ¿Cómo es el Inter y qué tipo de terapias, ¿no? O de alternativas probaste en toda esta periodicidad? Desde que pasaste de ser una niña, luego una adolescente, una mujer, te casaste, ¿no? O sea, ¿cómo es el Inter y cómo fuiste sobrellevando los problemas emocionales que llegaste a sentir durante esos años? La verdad es que en general yo caminaba con pequeñas depresiones crónicas que me dieron a lo largo de mi vida. Fui fiel usuaria de los antidepresivos comunes durante muchísimos años. Los dejaba, volvía otra vez y a lo mejor cambiaba de psiquiatra, de psicólogo, pero nunca llegué a este profundo entendimiento en el que llego ahora, ¿no? O sea, como que me faltaba algo que no podía entender. Y bueno, creo que ahora se siente una respuesta un poco más completa. También son los años. ¿La terapia convencional te funciona? Claro que sí. De hecho, este enfoque de terapia asistida con psicodélicos se dirige mucho a eso. Estamos utilizando los enormes beneficios y herramientas que la psicología ha proveído. O sea, justo es eso. Es un plus. La mayoría de las personas ahorita estudiando esto son ya terapeutas. Y están aplicando todas esas técnicas y esas herramientas maravillosas que ha descubierto la psicología. No se trata de cambiarle todo, se trata de sumar. Dices que no existían. Sin embargo, hay pictogramas desde hace más de 4,000 años. Ah, no, claro. No existían en mi espectro. Entonces, no existían en mi realidad. No era correcto decirlo, porque en el mundo occidental pues no veíamos escuchando de eso. Desde 1950, que es Nixon el que las censura, ¿no? Nixon acaba censurando con cierta lógica, Gaby. Sí, porque necesitaba irse a la guerra, ¿no? Está en este documental de Netflix donde explican que tenían que irse a la guerra y por eso mejor te la censura. Exacto. Y son sustancias que al final distaron mucho de lo que pasaba en ese momento en Estados Unidos. Son sustancias que producen eso, amor y paz. Por eso se llamaba así el movimiento. Y son sustancias que invitan mucho a la reflexión, al cuestionamiento de lo aprendido, de dónde vienen tus ideas, quién eres, por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces yo me imagino muy difícil un movimiento de este tipo, de jóvenes además, yéndose a la guerra, ¿no? Uh-huh. Y en estos cuestionamientos y en estos contactos con emociones tan lindas, pues sí, no creo que haya sido muy conveniente. Además, lo que pasa en los 50 es justo lo que no queremos que pase ahorita con este nuevo boom de psicodélicos, y es que salgan completamente desregulados, sin saber qué son, cómo se usan. O sea, necesitamos llevar una conciencia del uso. ¿Y por qué este resurgimiento? Se censuran en 1950, nos comemos la historia en México, Estados Unidos, lo mismo. No existe la historia de María Sabina en Oaxaca, que si quieres ahorita no las platicarás, pero de cierta manera se escuchaba como algo malo, como algo que no era conveniente, y hoy viene siendo todo lo contrario. ¿Cómo viene este resurgimiento y este nuevo boom donde empiezan otra vez a proliferar y a sugerirse el uso de esta sustancia? Empezó con varios descubrimientos y muchos psiquiatras terapeutas en diferentes partes del mundo que empiezan a notar estos cambios. En realidad, el movimiento de los 50 nunca murió del todo. Se fue muy, muy underground.
hasta que empezó, yo creo, el movimiento a alcanzar ciertos nombres y personas de influencia importante que pudieron empezarlo a abrir. Pero tienes un Stanislav que tiene 50 años en esto y muchos otros que practicaron esto, lo estudiaron de manera underground y los estudios la verdad es que nunca pararon del todo. Hasta hace muy poco se volvieron oficiales. Lo que pasa es que también hasta hace muy poco, más o menos 48, con el descubrimiento de Hoffman del LSD, empezamos a encontrar las bases científicas de esto. Fue un descubrimiento tremendo para la psiquiatría porque con el descubrimiento del LSD descubrimos la función de la serotonina. Es cuando nos damos cuenta que, híjole, son moléculas muy similares y afectan el comportamiento humano. ¿Qué es la serotonina? La serotonina, que es el neurotransmisor principal al que ataca a un psicodélico, es uno de los muchos neurotransmisores que tenemos y normalmente se asocia a la producción de serotonina con la paz, con la felicidad, con la alegría. Cada sustancia psicoactiva puede hacer reaccionar a diferentes neurotransmisores. Serotonina es específicamente con la que la mayoría de los psicodélicos funciona. Lo que los hace muy únicos, de muchas maneras, pero también los resultados en ensayos clínicos que se están haciendo muestran resultados completamente asombrosos con referencia, por ejemplo, al escitalopram, que es además llevamos ahí clavados desde hace 50 años. La psiquiatría no había tenido un avance como estos nunca antes. Y sí, los antidepresivos y ansiolíticos estaban dando un resultado, pero definitivamente no era el deseado. Se vuelven tratamientos costosos, a veces muy largos, de terapias que no realmente llegan a ningún lado. Y aparece este nuevo sistema de producción de serotonina en nosotros, hoy que lo entendemos de esa manera. Y pues presenta beneficios. Los estudios están reflejando a veces hasta 92 y 98% de remisiones en ciertas enfermedades. Ojo, no estoy diciendo que es 98% efectivo. No es lo mismo el resultado de un estudio de población que la efectividad de una sustancia y cómo se mide. Pero los estudios están reflejando resultados que son increíbles para la psiquiatría. Me voy a regresar un poquito a tu historia donde estábamos, dado que la curiosidad, primero eras abogada, ¿no? Destacaste dentro de las leyes, ¿no? Un poquito. Un muchito, llegaste a trabajar, ibas a la Corte Penal Internacional, ¿no? Iba a la Corte Penal. Fui penalista, nada. En algún momento andaba en los reclusorios. Casi nada, ¿no? Y de ahí después te vuelves arquitecta, entre que lo estudias y autodidacta, y ejecutaste cerca de 30 obras, me decías. Sí, ¿no? Sí, o sea, bastante. También pudiste destacar en ese ámbito, y habiendo sido exitosa en esas áreas, decides cambiar por este esquema de psicología, por llamarlo de alguna manera. Hoy ya eres maestra, me decías que hoy te graduaste en... Hoy me gradué. Hoy ya eres maestra en... Terapia asistida con psicodélicos. Terapia asistida con psicodélicos, ¿no? Por la Universidad de El Madrid. Instituto Personal Integrativo de Barcelona. Entonces, pues felicidades, ¿no? Hoy termino. Entonces, digo, es de llamar mucho la atención. ¿Cuál es este detonante después de haber probado varios tipos de terapia que un día decides entrar en este mundo? Y no nada más entrar, ¿no? Y tratarte tú por ahí, sino decidir, ahora yo quiero dedicarme a esto. Este va a ser ahora mi nuevo rumbo de vida. Ay, Gaby, definitivamente y desafortunadamente, bueno, no desafortunadamente, fue el dolor. El dolor fue la desesperación que hoy amo tanto. Fue empezar a entender, a dejar de pelearme con eso y empezar a agradecer el dolor que puedo resignificar en un profundo amor que me mueve. Gran parte de lo que hago habla de eso, ¿no? De toda esta resistencia con la que hemos crecido hacia el dolor. No vivimos en un mundo donde se permite doler. Vivimos en un mundo donde continuamente estamos reprimiendo nuestras emociones. Completamente, todo el tiempo. Y en parte es funcional, porque si no, imagínate que alguien se te cierre en el coche y continuamente quieres bajarte y agarrarlo a golpes y lo reprimes, ¿no? Y continuamente estamos manteniendo estas emociones, sin embargo hay otras que nos dicen es que estas hay que abrirlas, hay que vulnerabilizarlas, y ya estamos acostumbrados, estamos dentro de un tren de vida donde continuamente vamos reprimiendo nuestras emociones, ¿no? Nos vamos autolimitando. La idea es volver a aprender a sentirlo todo. Tenemos esta idea de que yo puedo sentir amor, felicidad, alegría, paz, sin dolor, sin miedo, No existe.
No existe una cosa sin la otra. Vivimos en un mundo, nuestra experiencia humana es dual. Necesitamos el blanco para poder entender el negro. Y curiosamente, en esta vertiente de crecimiento en la que crecemos, nos empiezan mucho a prohibir el dolor. Y con ello nos prohíben todos los sentimientos contrarios a ese también. Estos estados no son buenos o malos, es siento o no siento. Porque conforme siento más dolor, también puedo sentir más alegría. Este es un ejemplo que me gusta mucho poner y que además aprendí de la mejor carrera que tengo, que esa no requiere más diploma, pero soy mamá de 4 hijos. Maravillositos mis niños, que son los grandes maestros. Y una de las cosas que me enseñaron fue esa, ¿no? O sea, me acuerdo que estaba en esta depresión tremenda y estaban 2 de mis hijos jugando a carcajadas, pero así de esas que deliciosas. Y caminé tantito a mi sala, iba a agarrar mi celular cuando de repente llegaron los 2. Es que mamá, ¿qué me pegó? No sé qué, en un grito histérico. Y no, bueno, niños, calma, pídele perdón a tu hermana, no sé qué, lo que tuve que hacer. Y se fueron de regreso a la vida y me quedé pensando. Dije, ¿cómo estas criaturitas que se la pasan llorando todo el día son los más felices del mundo? O sea, nadie me niega que la felicidad de un niño es la felicidad de un niño. ¿Qué hacen estos niños que no hacemos nosotros? Lo que pasa es que estos niños no piden permiso para sentir. Un niño siente dolor, siente angustia, siente euforia y lo va a expresar ahí en ese momento. Le da igual si está en el avión, si está en misa, si está enfrente del maestro, si está enfrente del papá, del suegro, le da lo mismo. No hay personaje, explota su sentimiento, lo atraviesa y pronto puede llegar al contrario del sentimiento y vuelve a fluctuar. ¿Qué pasa como adultos? Oye, no llores, aquí no está bien, no le das caso. Si te hacen feo en las amigas, no les hagas caso, no es importante, a ti no te afecta. Empezamos a construir estos personajes fuertísimos, alegres, perfectos, que no tienen problemas en su vida. Y nunca volvemos a encontrar esos espacios para sentir. Como tú decías, o sea, no propongo que vayamos todos llorando en el avión, ¿verdad? Hay una funcionalidad que hacer. Pero tiene que haber estos lugares, tiene que haber estos espacios donde te oigas, donde te permitas sentir. Y a veces estamos construyendo este personaje que justamente tiene ese objetivo, evitarnos el dolor. Para eso lo hicimos, ¿no? Para no llorar cuando mamá dice, aquí no se llora. Pues tienes que crear todo este concepto de ideas para ver cómo le voy a hacer para no llorar, ¿no? Y vas creando este personaje hasta que he conocido gente que tiene 30 años sin derramar una lágrima. Venimos hablando de represión de emociones, de estos personajes, de este antifaz que nos ponemos los seres humanos para ser funcionales, claro. De un dolor profundo que se viene acarreando a veces desde nuestra infancia. De muchas generaciones. O desde antes, ¿no? A veces ya es de hardware y ya lo traemos. Venimos hablando de terapias psicológicas y la gente dirá, bueno, y estos cuates ya se perdieron. Ya se perdieron. Yo pregunto, ¿cómo se relaciona o cómo engloba o cómo amarran lo que son los psicodélicos con todo este contexto? Es muy complicado lo que quieres hacer. Voy a explicarte. Quieres un método. Queremos una forma, una receta mágica, un magic pill. Así estamos acostumbrados a ver las cosas de la ciencia, un método científico, cómo tengo que hacer las cosas. Y curiosamente, este tipo de experiencias resultan en todo lo distinto a eso. No existe un método, no existe un camino trazado, haces esto y luego el otro. No lo hay. Justamente se trata de una experiencia propia, única, tuya. La búsqueda principal de una experiencia con psicodélicos es llegar a una experiencia mística. Y aquí es donde se viene súper complicado el asunto. ¿Qué es místico? Exacto. Esa es la complicación del asunto, ¿no? Porque ya me metí en palabras que tienen mucho significado. Pero una experiencia mística, una experiencia de lo divino, de lo sagrado, de lo real, por definición, no se puede expresar con palabras. Es bien complicado, porque ¿cómo le explicas a alguien que nunca ha probado la miel a qué sabe la miel? Sumamente difícil. Es una experiencia, al final, en la vida. Y es abrir otro canal de comunicación y de información. Todas las experiencias son indescriptibles. Bueno, por eso se llama comúnmente viaje, ¿no? Porque de alguna manera pasa lo mismo que pasa en un viaje. Vas, te subes a un avión con expectativas, ¿qué va a pasar? Y caminas, y hay cosas padres, y hay cosas no tan padres, y vas con esta curiosidad, investigando qué es lo que estás descubriendo, y luego, bueno, regresas del viaje y ves las fotos y vas integrando los momentos. Es muy similar la experiencia, por eso es comúnmente llamada viaje.
¿Cómo funciona en nuestro cerebro el uso de esta sustancia? Bueno, sin meterme como a cuestiones muy químicas y difícil de entender sobre el neuroreceptor 5-TH2A y la serotonina y ahorita, un psicodélico produce neuroplasticidad. Durante muchos años se creyó que el cerebro no seguía cambiando con el tiempo y resulta que sí. O sea, ya se acabó tu cerebro desarrollado a los 20, 25 años. Ya se acabó. Esa era la Nos creencia. hemos dado cuenta que el cerebro sigue cambiando a lo largo del tiempo. Difícil la palabra que usas de desarrollar. Lo que pasa más bien es que con el tiempo tenemos estas famosas podas neuronales. Nuestro cerebro funciona como muy chistoso, como una pista de nieve, imagínate, ¿no? ¿Qué es lo que se ve en este documental de Netflix, no? Ándale, ese es un muy buen ejemplo. Porque cuando tus neuronas aprenden a reaccionar a cierto estímulo y usas siempre esos mismos caminos cognitivos de pensamiento, existen otras tantas que simplemente dejan de funcionar. Y vamos perdiendo actividad electromagnética en nuestro cerebro, vamos perdiendo flexibilidad. Y es muy curioso porque en la vida se traduce así, ¿no? Un niño nos da toda la alegría del mundo, nos da toda la felicidad por eso, porque tiene tantas posibilidades por delante. Y un anciano, un viejo, un enfermo nos causa este pechito en el corazón porque le quedan menos posibilidades. Y más que te queden menos, luego a medida que te vas siendo grande ya quieres arriesgar menos. Claro. Quieres dedicarte a saber hacer lo que ya sabes hacer. Claro, totalmente. Es el proceso de crecimiento. La intolerancia a la frustración aumenta. Ahora, ¿qué está pasando? Nos estamos haciendo adultos más pronto. Las niñeces están durando bien poquito, mucho menos de lo que duraban antes. Y lo que se traduce a esto y lo que el psicodélico logra es volver a hacer esas conexiones neuronales que antes no tenías. Y sientes esas cosas que antes no sentías. ¿Cómo lo hace? El psicodélico apaga la red neuronal por defecto, que es, digamos, un circuito mental que tenemos todos nosotros, que está ahí prendido 24 horas, y es lo que nos da como toda la estructura sobre la percepción que tenemos. Cuando se apaga esta red neuronal, las neuronas empiezan a buscar conexiones por otro lado, y entonces se traduce en encontrar nuevos caminos, ¿no? O sea, si puedes ver aquí la gráfica que te mandé, en el primer circulito están las conexiones neuronales que normalmente hace una persona, y el segundo, que se ve como con más rayitas, es la cantidad de conexiones neuronales que puedes alcanzar durante una sesión psicodélica. En el electro que te estoy mostrando se ve la electricidad electromagnética que presenta el cerebro cuando está bajo una sustancia psicodélica. Ahora, lo maravilloso que estamos viendo de estas sustancias es que, por ponerte un ejemplo, si tu cerebro está prendido al 3% de actividad electromagnética, durante una sesión se puede ir al 8%, pero después de la sesión no baja al 3%, baja al 5%, baja al 4%. Los periodos que puede durar esta mejoría ya se han registrado de hasta años a veces, difícilmente, pero sí por lo menos meses. Entonces esto cambia completamente además nuestra percepción sobre la farmacéutica en este asunto. No es una pastillita que te tomas todos los días, no es algo que tienes que hacer recurrentemente. Hay personas que reportan beneficios enormes con tan solo una sesión. Los beneficios empiezan a ser mucho más inmediatos que con los antidepresivos comunes. Empieza a presentar muchísimos beneficios que nos tienen sorprendidos. Y lo que todos los estudios están arrojando es, bueno, ya tenemos esta maravilla, ahora, ¿cómo se usa? ¿Cuáles son los riesgos de usarla? ¿Cómo podemos cuidarnos? Se tiene la creencia errónea, y ahorita hablaremos de los riesgos, de que es una droga. Y es una droga, es un alucinógeno, ¿no? Los hongos alucinógenos, sí, de María Sabina. Es un alucinógeno y es una droga. Es como la marihuana, como la cocaína, como la heroína. No es como. Es importante lo que dices, porque cuando estamos hablando, y voy a hablar de sustancias, ¿no? Tenemos este común de droga mala, medicina buena. Legal bueno, ilegal malo. No, está ya completamente desaprobado ese juicio en el mundo. O, esta es buena. Natural, bueno, sintético, malo. No, tampoco. Legal bueno, ilegal malo. Legal bueno, legal malo. No, señores, el alcohol es legal y es una de las drogas que más daño nos hace como humanidad. Y está construido, la legalidad y la ilegalidad están construidas desde los prejuicios. Exactamente, o sea, realmente esas clasificaciones creo que hoy quedan muy sobradas. A mí me gusta decir esto y me gusta decir, droga es algo que cada vez necesitas más, medicina es algo que debes de necesitar cada vez menos. Sin embargo, hay medicinas que son muy adictivas, que están legalizadas. Sin duda. ¿No? La mayoría de las que... La mayoría, claro. Son muy adictivas. Esto representa, después de la última ola, bueno, esta última crisis que está pasando sobre todo Estados Unidos con el abuso
de sustancias opioides, como está sucediendo con el fentanilo. Estamos teniendo grandes poblaciones con mucho dolor, con mucho mental illness en nuestra sociedad. Y claro, bueno, me imagino que has visto, pero desafortunadamente casi todo el acceso a esta adicción fue legal. ¿En qué sentido? Existieron sustancias que se empezaron a vender en Estados Unidos con altísimos índices de adicción, con altísimos índices de toxicidad, y se pusieron en el mercado. La mayoría. ¿Dónde nos deja, no? ¿Dónde nos deja esto? Entonces, bueno, este es realmente el cuidado. Entonces digo, está muy claro, hay 7 familias de drogas, no vamos a entrar ahorita en ese desglose. Exacto, pero las sustancias hoy vamos a hablar de ellas. No pueden entrar todas por en la sus misma efectos. bolsa. Exacto, hoy se clasifican por sus efectos, que es lo más certero que tenemos. Cannabinoides, estimulantes, empatógenas, psicodélicas, disociativas, depresoras y opioides. En este caso estamos hablando particularmente de los psicodélicos. ¿Por qué psicodélicos? Por los efectos que tienen. Primero, ¿por qué no adictivos? Te presento un poquito esta tabla para que la veas, donde puedes ver de un lado qué tan alta es la toxicidad de la sustancia, de las sustancias comunes, y qué tan alta es la propensión a la adicción de estas sustancias, ¿ok? ¿Por qué no son adictivas? Sí puede haber una adicción psicológica, se reporta. Antes de que hables de eso, me llama también mucho la atención en esta tabla, esta que está acá, que dice daños causados por las drogas, es sumamente interesante, como dice daño a otros y daño al usuario. Y en la primera está el alcohol, como aparte de que hay un daño fisiológico al mismo usuario, hay un mayor daño marcado hacia otros, ¿no? Y lo hemos visto con gente que cae en este tipo de adicciones. No nada más se destruyen a sí mismos, destruyen el entorno en el que están conviviendo. Y si vemos hasta abajo, vemos los hongos, que el daño al usuario pues es prácticamente nulo, o sea, está marcado, habría que ver la métrica que se utilizó. Sin embargo, el daño a otros no aparece, ¿no? No. Y es importante esto señalarlo, dado que estás hablando que hay drogas que causan un mayor daño y otras que no causan un daño, y unas son completamente legales y otras no. Y unas son completamente Entonces, químicas. la legislación es errónea. Sin duda. Y la medicina también en muchos aspectos. Y la famosa teoría de lo sintético y lo natural. No aplica. Hay sustancias naturales que son sumamente dañinas. El veneno de alacrán es perfectamente natural. Exactamente, es perfectamente natural y te ese va a es un matar. argumento que está desacreditado completamente. O sea, completamente no va por ahí. Es importante nombrarlas a las cosas por lo que son. Bueno, tratamos, ¿no? Lo más adecuadamente posible. Psicodélico, psique, alma, manifestación del alma. Desde ahí viene la palabra. En la parte alucinógena habrá muchos en mi círculo que te dirán que ya no los llamamos así. La verdad es que no producen alucinaciones en estricto sentido. La mayoría de las veces, muchas de las cosas que sientes o ves, sabes que no están ahí. Hay esa conciencia, aunque las estás sintiendo. Y cambiamos el nombre ahora muy popular por enteógeno. Me llama la atención el caso de la psilocibina, de los psicodélicos, que las experiencias reportadas durante el viaje se toman por buenas una vez que ya pasó el viaje. Es decir, la gente dice, es que yo vi tal o cual cosa, ¿no? Si quieres ahorita podrás dar un ejemplo. Pero al otro día pasan, vi a Dios, ¿no? Pero al otro día pasan y en vez de reconocer que estuvieron bajo la influencia de la sustancia, toman por buena la experiencia, ya estando sobrios. ¿Por qué sucede esto? Lo que estás hablando es parte intrínseca de haber vivido una experiencia mística. Y es tener esta sensación de estar seguro de que lo que sientes es real. Y no te digo lo que ves, porque es un poquito difícil de entender. No estás viendo algo, no es una esquizofrenia como la película que ves a una persona caminando. No. Estás proyectando algo desde tu mente. De hecho, estás con los ojos cerrados casi todo el tiempo. Estás viendo hacia adentro. En teoría, llegar a estas experiencias místicas, cerrar los ojos durante la experiencia ayuda mucho. ¿Estás hablando de alguna sustancia en particular? Ya no quiero decir drogas porque tiene una connotación negativa, Sí, no. pero ¿estás hablando de alguna medicina, de alguna planta en particular? Estoy hablando en generalidad con la experiencia psicodélica. Ahora, hoy ya tenemos muchísimos estudios y podemos entender mejor la diferencia entre una sustancia psicodélica y la otra. Empezamos a indicar qué sustancia es para qué afección o cuál sería la indicada en ciertos casos. Empezamos a tener ya muchísimo más información
para ser más específicos en la medicina. Pero bueno, es similar en todas las experiencias. El caso, por ejemplo, de la psilocibina, los famosos honguitos, niños dioses les dicen. Los hongos particularmente, ¿qué tan adictivos son? De la tabla de sustancias que te muestro, son los menos adictivos y los menos tóxicos. Están muy por abajo de la marihuana, de la mescalina, de la cafeína, del azúcar. Bueno, pero ahí me están mezclando varias drogas. En dos direcciones, adictiva y tóxica. ¿Qué quiere decir tóxica? No hemos encontrado la dosis para llegar a una sobredosis. Más allá de la comparativa con la marihuana, con la heroína, con otras drogas. Como dijimos, no van en la misma bolsa. Si habláramos específicamente de hongos, dentro de las drogas, dentro de la línea de psicodélicos, ¿no? Son los menos. ¿Qué es el comparativo que habría que hacer para comparar peras con peras? Son los menos. Son los menos. Si yo quisiera, alguien que nos ve, que no estamos haciendo recomendaciones, pero que dice, yo tengo la ansiedad de ahorita vamos a ver quién es candidato y quién no para hacer esto, para iniciar con alguna experiencia de esta naturaleza, ¿aconsejarías empezar con psilocibina? Qué importante lo que mencionas, porque ahí es donde yo creo que hay que hacer conciencia. Hay una oferta tremenda y un boom tremendo de los psicodélicos y hoy en día, sobre todo en México, se conocen 3 approaches. Hay 3 formas de acercarte a los psicodélicos hoy en día. La recreativa, la chamánica o ancestral y esta que te platico un poco más, que es psicológica, terapéutica. Científica. Y tienen diferencias importantes cada una. Lo que concluimos al final acerca del uso de la psilocibina, de los psicodélicos, es que lo más importante, lo determinante de la experiencia va a ser el set y el setting. ¿Qué es eso? Es decir, buenísima. Set, tu estado mental. ¿Cómo estás llegando a la experiencia? ¿Qué estás esperando? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Cuáles son las herramientas y la preparación que tienes para pasar por esta experiencia? Va a determinar una buena parte de la experiencia que vas a tener. Y otra parte muy importante es el setting. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué estás oyendo? ¿Qué está pasando a tu alrededor? Son sustancias que, acuérdate, y sobre todo las primeras veces que se usan, son desconocidas para el usuario y son sustancias que sí tienen sus riesgos. O sea, sí influye en dónde estás y quién te está dando la sustancia. Es lo que más influye. O sea, si alguien, más que la sustancia. Exacto, o sea, si alguien consigue la sustancia, no es ya la conseguí y me la tomo en mi casa. No, justo Yo eso solo. es lo que tenemos que concientizar. Los honguitos, la ayahuasca, la mescalina, no son sustancias mágicas, no es como los medicamentos occidentales a los que estamos acostumbrados de se va el dolor. No es una pastilla mágica. A veces podría parecer inclusive todo lo contrario. Porque es una sustancia que te invita a conocer tu dolor, te invita a conocer tu sombra, te invita a enfrentar esas cosas que no quieres enfrentar. Y puede ser una experiencia challenging. ¿En qué porcentaje influye el set y el settings contra la sustancia misma? Pues no me atrevo a decirte un número exacto, porque hay muchos factores alrededor de una experiencia, pero siempre tienes que tomar en cuenta esto, ¿no? O sea, el setting, la persona y la sustancia. El setting y la sustancia. Siempre que hablamos del consumo de cualquier sustancia. Entonces hay que estar informados, preparados, cuál es el correcto o cuál es el mejor set y setting para ti. Por ejemplo, ¿y por qué me voy yo a este camino? El lenguaje chamánico, que además nos es familiar como mexicanos, pero no tanto como occidentes, a veces nos es muy difícil de entender, ¿no? O sea, a veces cuando me empiezan a hablar de energías y chakras y todo el mundo así de, ya, la perdimos, se volvió loca, ¿de qué está hablando? Y lo que la ciencia está tratando de hacer es un poco traducir este lenguaje. Este momento es icónico porque la ciencia y la espiritualidad se dan la mano. Se dan la mano en lugar de negarse una a la otra, se están apoyando de alguna manera a la otra. Y todos estos estudios, más de 300 universidades alrededor del mundo que están corriendo ahorita que estamos hablando, tú y yo, 2020 sacó 700 papers acerca de los beneficios de los psicodélicos. Nunca se había estudiado el cerebro humano tanto como nunca. ¿En dónde se están haciendo estos Nunca. estudios? Es mucho alrededor del mundo. Te doy aquí también para que veas un poquito cuáles son las universidades que están. Pero más en Europa o en Estados Unidos. Estados Unidos y Europa sobre todo. En esta corriente, obviamente, científica. Nos vamos un poquito más a Latinoamérica cuando hablamos de la corriente chamánica. Y lo que está pasando en México, en Estados Unidos, muy padre. Yo estuve en la convención
internacional, la última convención internacional de psicodélicos en Denver, y fue muy interesante ver a líderes, chamanes, mazatecas, mexicanos, peruanos, hablando de lo que se considera el elder knowledge, el conocimiento ancestral. No son sustancias nuevas. No vamos a salir con sorpresas de ahí fumen todos y 50 años después el cigarro mata. Son sustancias que llevan, ya hay registros de hasta 10,000 años de uso. Nuevas no son y el conocimiento ancestral tiene mucho conocimiento más que nosotros sobre el uso de esta sustancia y la ciencia lo está tomando en cuenta, lo está integrando. Creo que es importante esto que mencionas de que ahorita cae en manos de las universidades, se empieza a tomar más seriedad, se le empieza a dar la seriedad y el contexto adecuado que amerita. Sin embargo, venimos de un contexto donde se habla de que son drogas y estas son a la vez nocivas. Y después de eso se habla de energía, se habla de chamanismo y son los que tienen en sus manos estas prácticas. Entonces, también creo que se empiezan a poner de moda. Podría aparentar que cae mucho en charlatanería. Entonces, ¿cómo saber en manos de quién hacerlo? ¿Cómo saber cuál es mi set y mi setting adecuado? Y cómo saber si la persona que me va a proveer esta sustancia es una persona calificada para que yo pueda tener una buena experiencia. Y positiva, sobre todo. Desafortunadamente, Gaby, todavía son pocas las certificaciones que existen. Ya hay algunas universidades en Estados Unidos, en Europa, que certifican estos cursos. En México no hay nada. No, y las que hay distan mucho de ser legales precisamente por la descriminalización y la legalización de estas sustancias que, bueno, obviamente está en proceso. Es algo que vamos a ver seguramente muy pronto. Canadá, Australia, Jamaica, Holanda ya lo tienen legalizado como tratamiento médico. Estamos yendo en ese camino importantísimo de la regulación de estas sustancias porque de alguna manera pues ya no está habiendo control, ¿no? Sobre lo que está pasando y la legalización nos va a permitir ese control. Te decía, ¿cómo escoger ese lugar, no? ¿O cómo lo hago? ¿Qué me acomoda a mí? Pues es que depende muchísimo de tu lenguaje. Depende muchísimo de con quién te sientas cómodo. 1, infórmate. Infórmate bien. Una persona que te va a guiar para una experiencia psicodélica es importante que te hable de los riesgos, de las técnicas de preparación, de qué es lo que te va a pasar, de cómo lo puedes enfrentar. Es importante que además tengas un rapport con este terapeuta, con este guía, donde sientas este espacio de contención, un espacio donde te sientas listo para vulnerarte. Porque puede pasar en algún momento de la experiencia que conectes con un dolor profundo, que conectes con un odio, con una ira profunda, y no quieres estar a la mitad de esta sensación en un rave con 270 personas donde no hay agua, porque entonces otra vez lo que decíamos, ¿no? Pues el setting no te va a dejar sacarle provecho a esa experiencia. Las dosis chamánicas y terapéuticas normalmente son mucho más altas que las recreativas. Ahí se mide bastante más el riesgo. Que son recreativas serían los chocongos en el caso los famosísimos chocongos. En el caso de la psilocibina. En el caso de la psilocibina, por ejemplo, se usa también recreativamente, bueno, todas. El MDMA, muy conocida también como tacha, molly, éxtasis, M, tienen 1000 nombres. LSD, ácido, ajo. Además las tenemos ahí bastante confundidas. Existen clasificaciones, por ejemplo, se habla de usos terapéuticos. En el caso de estrés postraumático, se sugiere el MDMA. Para depresión y ansiedad se habla de psilocibina, ¿no? Para adicciones. O sea, hay como ciertas líneas, pero ¿cuándo sí hacerlo? O sea, hablándole a la gente puntualmente, o sea, alguien que se lo está pensando, ¿cuándo sí? ¿Y cuándo no? ¿Para quién sí es? Vamos a empezar con esa pregunta. Médicamente hablando, lo primero que tenemos que hacer es un screening. ¿Qué es eso? Es decir, evaluar el set de la persona. Tenemos que descartar importantes enfermedades psiquiátricas que se pueden connotar con esto. Son sustancias que pueden psicotizar. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Primero, en saber los antecedentes médicos de la persona antes de elegirla. Y hay algunos términos donde puedes no ser candidato o no ser candidato en este momento. Existe un estudio, ¿no? Para saber si eres propenso o no. No existe un estudio como tal. No existe un estudio así de sangre de, eres propenso o no eres propenso. Estudios genéticos, sobre todo exámenes psicosomáticos, claro, nos pueden dar una indicación de en qué posición está la persona con respecto al riesgo de desarrollar o no una psicosis. Entonces podemos tener mucha idea. Hay muchas contraindicaciones cuando se encuentran ciertos síntomas psicológicos, psiquiátricos que descartan a la persona para ser candidato ideal para una sesión de estas. Ahora,
muchas veces no tiene mucho que ver con eso, sino tiene que ver con que no tenemos la infraestructura necesaria para sostener un episodio de este tamaño para ciertas personas. Ha sido muy curioso, Gaby. Esto no tiene resultados contundentes todavía, pero empezamos a curiosear con la idea porque está chistoso, pero nos hemos dado cuenta que cuando pasa esto, la psicosis o un mal viaje... Trastorno perceptivo persistente, que es como quedarse en el viaje, el famoso se quedó en el viaje, que pues no se puede. ¿Por qué no se puede? No sé, ojalá se pudiera, pero no se puede. No se puede. O sea, el trastorno perceptivo persistente no es quedarse serían en el ciertos viaje. síntomas que prevalecen después de una psicosis, sin embargo, no hay indicadores probatorios que los provoque propiamente el psicodélico y no se ligan todavía, definitivamente. Los riesgos, además, son muy mínimos en comparación. Evitamos mucho eso que suceda y evitamos ese riesgo, pero casualmente cuando sucede y si sucede, normalmente después de este periodo de malestar en la persona, termina traduciéndose en una experiencia positiva a la distancia. Sin embargo, ¿existe alguna sustancia, algún antídoto para sacar a una persona de un mal viaje? Sí. Me van a matar muchos, pero sí existe. No es una inyección de te saco y se acabó, pero se pueden utilizar ciertos medicamentos antipsicóticos para bajar los efectos de la sustancia. Cosa que, buena y mala, le da mucha tranquilidad al usuario saber que puede hacer esto. Pero básicamente la recomendación, sobre todo desde el mundo chamánico, inclusive más que el de científico, es no, otra vez, atraviesa, ¿no? Enfréntalo, ya enfréntalo de una vez. No te salgas. No te salgas, ponte y déjate ver lo que tienes que ver y déjate doler lo que tienes que doler, que es precisamente lo que te está frenando, lo que no te está dejando sentir, lo que no te está dejando seguir adelante. Entonces, para eso está todo ese círculo de contención, para eso está el guía, para acompañarte en esa parte. Buena, mala, difícil, que te dé palabras, que te dé guía, que te dé una contención y te diga, mira, te está pasando esto, vas por acá. ¿Con quién? ¿Cómo acercarse a tener estas experiencias? Repito, científicamente existen pocas certificaciones, pero ya existen muchas personas con experiencia en este tramo. Hijo, la experiencia chamánica, la verdad es que también tiene sus grandes maravillas que la ciencia no alcanza, no alcanza a tener. Pues, por ejemplo, una de las cosas que yo decía que el set y el setting son de las cosas más importantes, pero el setting más importante sería la música. Y cuando tú estás en un ambiente chamánico con instrumentos específicos para esto, que además son instrumentos normalmente de frecuencia, y el chamán puede tocar la música al son del viaje, no es una cosa pregrabada, la estás tocando en vivo, la estás tocando en grupo. La música te va guiando mucho. Acuérdate que mientras estás en un estado alterado de conciencia, que esto es lo que producen los psicodélicos, estados alterados de conciencia, hay esta sensación de amplificación de los sentidos. Ves más, oyes más, inclusive se pueden llegar a estados de kinestesia, donde se combinan los sentidos. Y es como oír colores, ¿no? O ver sonidos. Explican que en la alteración de los sentidos el setting es sumamente importante porque el tiempo se puede llegar a ralentizar. Entonces, que sea un espacio donde tú digas, bueno, aquí podría estar X cantidad de horas porque así lo voy a sentir. Sí, te gusta la música, te gusta el bosque, te gusta con quién estás. Estás sí, perfecto, sí, bueno, estás a gusto. Adelante. Vale. Es el entorno adecuado para que lo experimentes. Exactamente. Ahora, ¿en qué casos sí hay que hacerlo? O sea, alguien que dice, me podrá funcionar, no me podrá funcionar. ¿Cuándo sí? Son experiencias sumamente diferentes cuando tienes una experiencia para cambiar tu vida que cuando tienes una experiencia para mejorar tu vida. Entonces, como que tienen estos dos usos muy lindos. Uno es de sanación, otro es de mejora. Entonces, no es solo para personas deprimidas, solo para personas adictas, solo para personas con TOC. Porque bueno, hablando de los grandes beneficios que hemos encontrado, ¿no? PTSD, TOC, adicción, depresión, suicidio, dolores crónicos, inclusive a veces migrañas. Los beneficios pueden ser muchos, pero muchas personas los utilizan porque están listas, porque quieren crecer, porque quieren tener esta expansión de conciencia, entender mejor las cosas. Uno de los dichos más bonitos que conozco, Grof, los psicodélicos son para la psiquiatría como el microscopio lo es para la ciencia, como el telescopio lo es para la astrología. Es una herramienta para ver más. ¿Qué haces con lo que ves?
Ahora sí, esto es terapia asistida con psicodélicos, no psicodélicos asistidos con terapia. Se puede llegar a estos resultados, eso que yo voy a ver, eso que yo voy a sanar, eso a donde yo voy a llegar, se puede hacer sin la sustancia a través de terapia cognitivo-conductual en un estado consciente. En un estado consciente no, pero puedes llegar a estados alterados de conciencia sin la necesidad de ninguna sustancia alterna. Una de las técnicas más conocidas es la de Grof, que es la respiración holotrópica, justo en esta prohibición de las sustancias en la que él se encuentra esta forma de respiración que después de una serie de respiraciones muy parecidas a la hiperventilación, sin llegar a ella, pueden inducir un estado alterado de conciencia en la persona. Se registran experiencias místicas muy similares a las que hay en una experiencia psicodélica con personas que han estado cercanas a la muerte o personas que van caminando en la calle un día. Porque es muy curioso, pero la molécula en común que tienen la mayoría de estos psicodélicos es el DMT. Y el DMT lo tenemos dentro de nosotros, lo producimos. Nosotros tenemos DMT en el cuerpo. Si logramos producir la cantidad de DMT necesaria, vas a tener una experiencia, un estado alterado de conciencia y no necesariamente tuviste que haber. Pero forzosamente para tener acceso a ese trauma y hacer la sanación de ese trauma, ¿hay que entrar en este estado alterado de conciencia o alguien que dice, yo quiero lograr sanar ese, suponiendo, ¿no? Eso que yo estaría sanando con la sustancia, con la planta? ¿Puedo hacerlo a través de terapia convencional en un estado de vigilia? Sí, claro que puedes. Desafortunadamente nos hemos visto cortos con ese tratamiento. Claro que hay terapias que han sacado, es más, seguro que lo han hecho, que han sacado adelante mucho trauma en esta vida, pero la maravilla de lo que encontramos aquí es que es una especie de acelerador y que inclusive en ciertos casos resistentes a este tratamiento ya hay otra alternativa. La cual hay que combinarla con la terapia convencional o puede ser sustituto una de la otra. Necesariamente. Necesariamente. No es excluyente. No son excluyentes una de la otra. No son excluyentes. O sea, es decir, puedes ir a terapia con un psicólogo, con un psiquiatra. Claro, y al mismo tiempo no puedes hacer una sesión. No puedes. Deberías, tienes que. Es lo recomendado. Acompáñate de alguien, de un guía, de un terapeuta. Pre y post. Pre y post. Sin importar que lo hagas con un chamán. No, aunque lo hagas con un chamán, no importa con quién lo hagas. No importa con quién lo hagas, hay chamanes maravillosos. O sea, el proceso tiene que estar guiado en la mano de un profesional de la salud acompañado, mental. Claro. Acompañado porque... Siempre es para sanar alguna enfermedad mental, algún trauma. No siempre es. No siempre es doloroso. Comúnmente lo es, pero no siempre es doloroso, al contrario. De hecho, la gran mayoría de las experiencias resultan gratas, sensorialmente deliciosas. No siempre tiene que ser algo así. Y sin embargo, sí puedes alcanzar, ¿no? Lo que decíamos hace rato, una de las características de una experiencia mística. Estás seguro de que lo que viste es real, aunque sabes que no está ahí. Hay una certeza absoluta. Dos cosas se registran de las experiencias psicodélicas en breve. Son inefables. ¿Qué significa inefable? Y trascendentales. Inefable no se puede describir con palabras. No se puede. De hecho, es bastante difícil que una persona lo logre. Como lo que explicabas de la miel. Exacto. Y trascendental. Te cambia la vida. Hay un antes, hay un después de esta sensación, de esta experiencia en tu vida, que cambian las cosas, las personas. ¿Los efectos son duraderos o se mitigan al poco tiempo de haber tenido la experiencia? Claro, es lo que te explicaba hace rato, es la maravilla de lo que te explicaba hace rato. Que estamos viendo que, bueno, a lo mejor un antidepresivo te lo vas a tomar, te va a hacer efecto 24 horas después tienes que tomar otro y luego otro y luego otro. Claro, es una razón también por lo cual la farmacéutica no está tan interesante de repente en esto, ¿no? Porque aquí se requiere una sesión y a lo mejor pasan 6, 7, 8 meses, 1 año, 2 años y no necesitas otra. Los efectos se quedan y también depende de qué tanto lo hayas trabajado. Si lo integraste correctamente y sacaste realmente provecho de la experiencia, bueno, pues se van a quedar esas lecciones aprendidas de por vida. Entonces, claro, eso es lo que nos sorprende. Las experiencias psicodélicas pueden ser diversas en tiempo y en forma. Pero básicamente lo que tratamos, te decía, de llegar es esta experiencia mística. Un psicodélico se va a meter, tú todo lo que conoces hoy, tu personaje del que hablamos, tu ego, solo lo pudiste haber construido a través de 5 sentidos.
toda la información que posees la adquiriste a través de 5 sentidos. Todo lo que sabes lo oíste, lo escuchaste, lo oliste, lo tocaste. Es toda la construcción. Y en esta red neuronal automática por defecto, tú pones toda esta información en un espacio y un tiempo. Nos es imposible conceptualizarnos a nosotros mismos sin el espacio y el tiempo. Aunque no me voy a meter en temas de si existe o no existe el espacio y el tiempo, o cómo existe, pero pues no lo dije yo, lo dijo Newton. No caben 2 cuerpos al mismo tiempo en el mismo espacio. Hay leyes físicas de este mundo que así son. Sin embargo, lo que pasa durante una sesión psicodélica es que vas perdiendo la noción del tiempo y del espacio. Y me gusta decirlo así. Acuérdense que no se puede decir con palabras, esta es una forma de expresarlo, pero digo yo, se abre un 6º sentido. Y empiezas a percibir otra información que no viene de tus 5 sentidos, viene de adentro de ti. Y normalmente si no tienes una guía y si no sabes dónde poner esa información, te cuesta trabajo entenderla. No sabes de dónde vienes, ¿no? Es como cuando eras chiquito la primera vez, pues que agarrabas un juguete a la boca. O bueno, ya sabes que eso no va a la boca. Y aquí es lo mismo, digo yo, es un poquito aprender a hablar un nuevo lenguaje. Y lo bonito de esto, y donde debemos de tener mucho cuidado, es no hay un lenguaje para todos. Cada quien tiene su propio lenguaje. Lo bonito es aprender a hablarnos a nosotros mismos. Aprender a tener una relación con nosotros. Estadísticamente, ¿qué se reporta en cuanto a beneficios? Es decir, de 1,000 personas que lo hacen, ¿o cuáles son los resultados que se reportan? Algunas de las estadísticas que te puedo dar: Johns Hopkins University, 92% de remisiones en depresión por cáncer terminal. Se usa muchísimo esta sustancia para diagnósticos terminales porque tiene esta connotación importantísima de resignificar cómo vemos la muerte. Muy interesante. Y no es que cure, obviamente, los cánceres, sino que da a la persona una calidad de vida para enfrentar la muerte de una manera muy distinta. 80% ya en abstinencia a la nicotina por más de 6 meses. Histórico. El Imperial College of London habla de beneficios por más de 6 meses después del tratamiento. MAPS, 61% de remisión en PTSD, estrés postraumático. Se habla también de que uno puede tener un viaje, puede ser un viaje doloroso, no tan doloroso, ya hablaste de eso, pero que la integración de la experiencia y de estas redes de conexiones neuronales que nos acabas de enseñar tarda de 4 a 6 semanas en integrarse. No te podría decir eso. Cada persona lo hace a una velocidad y a un ritmo diferente. O sea, hay gente que inmediatamente terminando el efecto ya lo integró, ya le cayeron los 20. No te podría decir que tan directo. Normalmente sí toma un par de semanas, por lo menos un par de semanas, empezar a hacerle sentido a todo lo que sucedió. Pero sí, claro, hay personas que, sobre todo aquellas que tuvieron viajes más difíciles, puede que tarden 6, 7 meses y a veces años. Y a veces decimos que la integración es un proceso de toda la vida. Okay. ¿No? Digo, estamos hablando de esto porque es un tema que llama muchísimo la atención. YouTube está plagado de esta información, cada quien cuenta algo diferente y pues también le va llegando esto a gente de todas las edades. Hay menores de edad, hay niños que van escuchando de esto y que también les despierta esta curiosidad. ¿A partir de qué edad una persona ya puede someterse a este tipo de experiencias o de tratamientos? Hay demasiada poca información al respecto como para que te pueda contestar, pero todo lo que se ha hecho hasta el día de hoy es con mayores de edad. Todos los conocimientos que tenemos y los estudios que se han realizado es con mayores de edad. Eso por regulación, por un tema de legislación. Pues, ¿pero qué pasa cuando el cerebro no se ha acabado de desarrollar en un adolescente? Fíjate que sí se van a hacer esos estudios, se están haciendo, se conocen casos chamánicos en donde sí hay menores de edad ingiriendo este tipo de sustancias. Lo veo yo poco probable, pero sobre todo poco necesario. ¿Te acuerdas lo que te decía hace un momento? Lo que el psicodélico hace es aumentar la actividad electromagnética de tu cerebro. Un niño tiene mucha más actividad electromagnética que nosotros. Y te decía, estas conexiones neuronales no son nuevas, se regeneran, ya las habías usado. Y además por eso es curioso, porque mucha gente en la experiencia habla de no es tan ajeno a la sensación. De repente sientes que ya habías estado ahí. Te sientes como niño otra vez, tienes estas sensaciones que conoces pero habías olvidado. Y de repente puedes, no sé, por ejemplo, tener este wowness,
¿sabes? Esta guau admiración que tenías cuando eras niño, esta curiosidad, estas ganas de explorar. Es un lugar al que regresas. Es un lugar que ya conoces, no es nuevo para ti. Entonces, pues no suena muy lógico tratar de aumentar la actividad de un niño que de por sí ya la tiene alta, ¿no? Digamos, el niño no necesita esto. El niño sabe sentir. El niño está conectado con Dios. El niño es el gran maestro para nosotros en este asunto. Esta parte riesgoso es innecesario. Sí, no, yo no le vería objetivo en este momento, pero ya tendremos más información. Estoy segura de que se va a explorar sin duda. Sé que ya se está explorando para el autismo, por ejemplo. ¿Con qué resultados? No hay nada conclusivo aún. Estamos en meros estudios. Pero claro, cuando estamos viendo que estamos regenerando redes neuronales con estas sustancias, pues los usos son... Hay un uso importante, el del rejuvenecimiento. ¿Por qué? En estricto sentido, lo que estás haciendo es eso, rejuvenecer el cerebro. Y cuando rejuveneces el cerebro, pues rejuveneces todo lo demás. No por nada, cuando entras en este flow sano, la gente empieza a comer bien, a hacer ejercicio, a oír su cuerpo, a cambiar su estilo de vida. Porque estás yendo para atrás, estás cuidándote. Es anti-aging, totalmente anti-aging este asunto. O sea, hay un ingreso al estado de conciencia que nosotros mismos vamos bloqueando. Correcto. Has dicho que hay algunas excepciones, casos que se pueden ser psicotizados, que tienen que ser valorados previamente, etcétera, pero la pregunta, más allá de eso, y obviamente niños no, esa gente no, pero fuera de ellos y quitando excepciones particulares, ¿es para todos? Podría ser. Sí puedes acercarte simplemente con la suficiente curiosidad de conocerte mejor. Se trata de pasar unas horas, curiosamente, tú con tu cabeza. Y a veces no aguantamos ni una meditación de 5 minutos. Claro. Vivimos en una prisa tal que no sabemos ir para adentro ni siquiera 5 minutos. Y de eso se trata esto, te digo, de conocerte, de ir para adentro contigo. Pues suena muy interesante todo esto, sobre todo esto que acabas de decir. Vivimos en el mundo de la velocidad, de la inmediatez, en el mundo donde no sabemos estar con nosotros mismos porque luego sacamos la pequeña pantalla que tenemos en el bolsillo para distraernos y perder la atención, ¿no? Y es vivir en este analgésico continuamente. Y esto lo que hace es decirte, te voy a enseñar quién eres, te voy a poner un espejo, te guste o no, y no te voy a soltar hasta que no lo sanes, ¿no? Entonces, si tú pudieras hacer una apuesta o tuvieras que hacer, digamos, una premonición de hacia dónde va a caminar el mundo con esto en los próximos años, ¿qué podrías decir? Qué interesante, Gaby, esa pregunta. Justo cuando hablamos, es curioso, ¿no? En terapia transpersonal, que normalmente decía yo, es el tipo de terapia con la que se acompaña una experiencia psicodélica, pues justo hablamos de eso, ¿no? ¿Dónde andamos? ¿Quién tiene el paradigma del mundo hoy? Como que ¿a dónde vamos? Creo que somos una generación de gente un poquito confundida ya. Cuando se abren las redes y se abre esta globalización, sobre todo la pandemia que nos puso tanta atención en las pantallas, digo yo, de repente ya todo se vale. Ya, todo hay. Y si tú decides que lo más importante en esta vida es salvar huevos de tortuga, pues te vas a encontrar a todos 20 que hacen lo mismo que tú, ya hiciste comunidad y todo se vale. Entonces, ¿a dónde vamos? Ahora sí que, ¿quién nos está diciendo que está bien, que está mal? Ese es el gran reto del movimiento psicodélico para mí. Ese es el gran reto de la humanidad en este momento. ¿A dónde vamos? El movimiento psicodélico, que va creciendo y va proliferando, ¿es un shortcut? Es decir, ¿es avanzar más rápido contra la terapia convencional o va a desplazar a la terapia convencional? No creo que la desplace, no creo que la desplace. Creo que se coadyuvan, exactamente. Se coadyuvan uno al otro. No creo, no, para nada, al revés. Creo que la refuerza muchísimo. O sea, tiene que ser una herramienta que esté en manos. Eso es una herramienta. Pero, sin embargo, que estén utilizando ahora los médicos, ¿no? Psicólogos, psiquiatras principalmente. Claro, y justo lo que estas universidades, estos estudios están tratando de hacer es eso, Gaby, tener información más empírica, más regulable acerca de lo que está pasando, porque they are out there. O sea, ya no hubo freno con esto. Y hoy en día existen miles de protocolos, miles de personas aplicando esto de diferente manera y mucha inconsciencia sobre el consumo de estas sustancias. Sí, pueden ser muy buenas, pero son riesgosas y son muy delicadas. Hay que tenerles muchísimo respeto. Eso es muy importante, muy. Pues, Raquel, yo la verdad te quiero agradecer mucho por tu tiempo, por estar acá. Venimos hablando mucho en el canal de inteligencia artificial, de temas que son nuevos, que están en pleno desarrollo y que es incierto poder pronosticar y determinar
hacia dónde va todo esto, ¿no? Sin embargo, lo que hacemos es darle a la gente la información que tenemos en este momento para que la gente pueda tomar sus mejores decisiones, porque definitivamente son elementos, son cosas que llegaron para quedarse y tenemos que saber qué hacer con ellas. Justo no sabemos, Gaby. Los psicodélicos proponen una expansión de conciencia. ¿Qué es eso? Dice la gente, ¿qué es expansión? Sí, es saber más, es percibir un poco más de lo que alcanzamos a percibir. Entre tú y yo en este momento hay miles de ondas sonoras que tú y yo no podemos oír porque no estamos capacitados para ello. Nuestro cuerpo no las puede absorber, ¿no? Tenemos 5 sentidos. Tenemos solamente 5 sentidos. Y un estado alterado de conciencia te permite expander esa percepción, expander esa conciencia sobre ti mismo. Entonces, inmediatamente después de esto, innecesariamente viene una evolución. Y el hecho que pase en una persona siempre significa que está pasando en la sociedad y siempre significa que está pasando en el mundo. Como todo, es una tecnología. Hay un nueva riesgo, que se irá claro adaptando. que hay un riesgo, claro que estamos preocupados porque te decía, este insight invita a la reflexión, invita al cuestionamiento, invita a preguntarme 2 veces por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Quién me dijo que el éxito se veía así? ¿Por qué estoy persiguiendo este billetito como zanahoria en mi vida? ¿No? ¿Quién fue el que me evaluó que lo que yo estaba haciendo estaba bien, que lo que yo estaba haciendo estaba mal? Y al hacer ese cuestionamiento, pues ahora obviamente muchas estructuras se empiezan a romper. Y tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Como la lineecita así muy delgada que a veces encontramos entre la libertad y el libertinaje. Se me venía a la mente en la película de Intensamente cuando se empiezan a destruir los castillos de Riley, que empezó a construir. Exacto. Y de repente se empiezan a destruir, pero es la vida quien se los destruye. A diferencia de que es uno mismo quien los va a destruir por evolución propia. Es correcto. Es correcto porque llega un punto en tu vida en donde tienes que aceptar que esas herramientas, esos apegos, esa estructura que has creado, lejos de sostenerte, como que te tiene muy atrapado, ¿no? De repente ya no puedes más bien salir de ahí. Raquel, amiga, muchísimas gracias por tu tiempo. Cuéntanos dónde te puede seguir la gente. @RaquelAmigaRaco en Instagram, ahí estoy. Dudas, lo que se les ofrezca y muchas gracias por escucharme todos. Si les gustó el episodio, déjenlos en los comentarios, ¿no? Y ahí les va a estar Raquel contestando.